Tengan ustedes buen día. En esta oportunidad vamos a trabajar la temática de la célula. La célula se entiende como la unidad fundamental de la vida. En esta presentación de una serie de dos, esta es la primera, vamos a trabajar las temáticas teoría celular, tipos de células y organelos celulares. La teoría celular pues se entiende como una pequeña historia, digamos que esta historia del descubrimiento de la célula se inicia en el 1665 con este señor llamado Robert Hooke, quien descubre las células en una estructura que se llama corcho. Él se dio cuenta de que ahí en ese corcho, mirando un microscopio rudimentario que él había creado, habían unas celdillas, unos espacios, pero como el corcho pasaba mucho tiempo, ya había estado mucho tiempo a la intemperie, posiblemente pues todos los organismos vivos que conformaban el corcho, que es un fragmento de una planta. Él se dio cuenta de pues, que posiblemente ahí pudieran haber habido algún componente vivo. Este componente vivo, pues nosotros ya lo conocemos, se llama como célula. Más adelante, continuando con la historia, en 1674, Leeuwenhoek descubre, a través de un microscopio más avanzado que el de Hooke, unas estructuras microscópicas, y él le coloca como nombre animáculos. Nosotros sabemos que son animales microscópicos, bueno, móneras, protistas. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo de las células vegetales. Nosotros sabemos que dentro del núcleo de las células vegetales pues, se encuentra el material genético, incluso en las células de los animales, pues el material genético. Johannes Purkinje denomina protoplasma, la célula contiene una solución acuosa dentro de su estructura, en donde se encuentra el citoesqueleto y los organelos celulares. Este descubrimiento lo hizo Johannes en 1838. Sladen y Schwann pues, descubren que todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Animales y vegetales y demás. Bueno, en 1855 Virchow dice que toda célula existente proviene necesariamente de una célula preexistente. Continuando, en 1899, Santiago Ramón y Cajal, un español, descubre que nuestro cerebro también está formado pues, por neuronas, por células, a él les llama neuronas, entendiendo pues que gracias a estas células que se llaman neuronas es que existe la mentalidad, por así decirlo, de los animales, incluso la nuestra. Nosotros pensamos gracias a que existen estas neuronas. En otro video quizá podamos nosotros tomarnos el tiempo para explicar el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, se dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Obvio, pues todos los seres vivos están formados por células, las células en su conjunto forman los tejidos, forman los órganos, todos los órganos. Por eso se dice que es la unidad estructural, es la estructura de los seres vivos, forma la estructura de los seres vivos. También es la unidad funcional, pues obviamente el conjunto de células que forman los tejidos y los órganos permite el correcto funcionamiento de un sistema. Por eso a este sistema pues se le permite la vida. También es la unidad de reproducción. Obviamente una célula carga el material genético necesario para que se pueda producir otra célula. Tiene la información necesaria para producir un nuevo ser vivo. La unidad genética, pues entendiendo de que dentro del núcleo de unas células que se llaman eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas se encuentra el material genético, o sea, el libro de información que da origen para que se produzca un nuevo ser vivo. Nosotros sabemos o entendemos que los niveles de organización arrancan desde las partículas subatómicas, neutrones, protones y electrones que forman los átomos forman las moléculas macromoléculas, el conjunto de las macromoléculas forman los organelos celulares, el conjunto de los organelos celulares forman las células forman los tejidos forman los órganos, el conjunto de órganos forman los aparatos o sistemas, el conjunto de los sistemas forma el individuo. Obviamente, pues entendemos que el grupo de individuos conforman la población. Muchas poblaciones conforman las comunidades. Las comunidades en su conjunto conforman los ecosistemas y la diversidad de ecosistemas conforman esto maravilloso que
que se llama la ecosfera en la Tierra. Hablando de los tipos de células, reconocemos nosotros dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas son bacterias, las células eucariotas son células vegetales y animales. Bueno, en esta diapositiva miramos que es así. Las células procariotas son más simples, más primitivas, más pequeñas. Pues ahí dentro de este grupo de procariotas podemos encontrar las bacterias y cianobacterias. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. No tienen un núcleo como tal. Mientras que las células eucariotas son un poco más complejas que las procariotas. Se puede decir que son más evolucionadas, aparecieron 2000 millones de años después que las células procariotas. Son más grandes incluso. Y tienen núcleo. A este núcleo pues se le llama núcleo verdadero. El material genético se encuentra dentro del núcleo. Esa es la diferencia más característica entre estos dos tipos de célula, que mientras que la célula procariota, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma del organismo. En la célula eucariota se encuentra empacado, en principio en forma de cromatina, dentro del núcleo. Como ejemplos pues, de células eucariotas tenemos ahí a los animales y a los vegetales, el reino fúngera. Bueno, aquí se hace más evidente los ejemplos. Encontramos que las células procariotas corresponden ahí el reino monera, bacterias y cianobacterias. Dentro de las células eucariotas encontramos el reino animal, el reino plantae vegetal, el reino fungibongo y el reino protista protoctista. Bueno, según el tipo de célula encontramos pues los procariotas y los eucariotas. Dentro de los procariotas, los móneras. Los móneras son todos en su totalidad unicelulares, están formados por una sola célula. Mientras que los eucariotas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares serían los protistas, pluricelulares los hongos, las plantas y los animales. Algunos organismos dentro de los eucariotas son autótrofos, otros son heterótrofos, mientras que también dentro de los móneras, que son procariotas, hay heterótrofos y autótrofos. En este dibujito también muy bonito encontramos pues la división de los reinos y algunos ejemplos de cada uno de los reinos. Bueno, la célula más simple y la más antigua de todas es la procariota. ¿Cuáles son las características principales? No tiene núcleo. El material genético está disperso en el citoplasma del organismo. Tienen pared celular. Es una envoltura que pues les permite aislarse del exterior y también las protege. Protege su interior, protege los organelos que ya contiene. Existe la membrana plasmática. Esta permite el intercambio de sustancias pues entre el interior y el exterior. También tiene ribosomas, que son los encargados de producir las proteínas. Recordemos el papel importante de las proteínas, estructural, funcional también, de los organismos dentro de la célula. Los flagelos, pues que tienen los procariotas, les sirve para desplazarse. Y las fimbrias, en ocasiones, ellos necesitan fijarse al sustrato, las fimbrias les colaboran en ello. En la célula eucariota es un poquito más compleja que la procariota. Nos damos cuenta en esta imagen de que la célula eucariota tiene membrana plasmática, pues que la aísla del exterior y también le permite el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Contiene el núcleo, en donde se encuentra contenido el material genético. El material genético en esta célula ya no se encuentra disperso, sino que está contenido dentro del núcleo. También pues nos damos cuenta, tiene el citoplasma. El citoplasma es un medio acuoso en donde se encuentra el citoesqueleto y los organelos celulares. Bueno, los centrosomas permiten en el momento de la división celular el desplazamiento de las estructuras y de los cromosomas para pues que cada uno de sus partes quede a un polo de la célula y pueda existir la división celular. El retículo endoplasmático, que se encarga también de producir proteínas porque en su estructura contiene ribosomas. El aparato de Golgi pues acumula sustancias y las lleva hacia el exterior. Los ribosomas, bueno, en conjunto con el ARN, forman las proteínas. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula y se produce el ATP, energía química. Los lisosomas, pues,
son enzimas hidrolíticas y las vacuolas se encargan de acumular sustancias. En esta imagen pues miramos algunas similitudes entre los dos. Podríamos decir que las palabras en negro son las similitudes entre estas células y las palabras rojas son propias, en donde se marca la flecha, pues son propias de cada una de las células vegetales y animales. Este tipo de células son eucariotas, o sea que tienen núcleo. Es importante el núcleo porque dentro del núcleo se encuentra el material genético, el material hereditario. El material genético, pues entendemos, es el libro de información necesaria esta información para producir un nuevo ser vivo. Bueno, dentro del núcleo se encuentra el material genético, primero disperso dentro del núcleo en forma de cromatina y en el momento de la división celular, mitosis o meiosis, esta información dispersa se empaqueta en los cromosomas. Los cromosomas pues son las estructuras, por así decirlo, en donde se empaqueta la información genética. Bueno, cada cromosoma tiene dos copias de la información genética. Cada copia de la información genética se llama cromátida. Una cromátida se encuentra junto a la otra, o sea, una copia junto a la otra copia, unidos a través de una estructura que se llama el centrómero. Finalmente, en esta imagen pues hacemos evidencia de las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Característico de la célula vegetal, tiene pared celular. La célula animal no la tiene. Tiene cloroplastos. La célula vegetal tiene cloroplastos, mientras que la célula animal no. Los cloroplastos pues sirven para fabricar su propio alimento. La célula vegetal tiene vacuolas grandes, la célula animal o no las tiene o son muy pequeñas. Agradecerles por habernos acompañado hasta aquí y hasta una próxima oportunidad. Comenten el tema que ustedes quisieran que se les explique y con mucho gusto yo les estaré colaborando. Hasta luego, suscríbanse. No se olviden de suscribirse.